Se le borra. Ya se me borraron. Si puede repetirlo. Se borra. Seguro que vimos eso. Yo quiero Profe, saber- pero esto no nos los ha subido tampoco a No. Blackboard. No ha subido nada. No estoy haciendo nada. Pero no se preocupen, yo sé que tengo esta presentación, la que voy a mostrarlos, son dos, y el listado y fechas de las tareas. Ok. Es lo que yo necesito. Pero por eso les digo, yo ya esta semana, si no me confirman sala, yo voy a hacer como que ya tenemos sala para trabajar. Sí. No. Para trabajar con el cliente, sí. Nada más quisiera saber hasta dónde nos quedamos en esta presentación. ¿No me olvidado? Esa de tipo también. Producto. Sí. Ferrari no tenemos. Ese es Hay un tipo de tipo de muestreo. ¿Cómo realizar el estudio estadístico? No. Hasta aquí. Ahí. Ahí. Bueno, prueba y estadística. Nuestras unidades vienen un poquito cargadas a la prueba, pero no voy a entender nada. Nuestra primera unidad es pura estadística. En una unidad nos meten todos los temas. ¿Sale? Entonces, vamos a partir desde algo un poquito más visible. ¿Cómo realizar un estudio estadístico? El estudio estadístico se utiliza para estudios de mercado, productos, preferencias de los consumidores, calidad de servicios, ¿sí o no? Y tienen que hacer muchas encuestas. ¿Y qué decíamos? Que si tengo el 100% de los datos, no quiere decir que van a ser fiables las respuestas. ¿Sí? Aunque yo tenga el 100% de los datos, porque a veces vamos a mentir en ocasiones o voy a tener flojera en contestar y voy a contestar cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver primero que hay dos tipos de estudios estadísticos: estudios experimentales y estudios no experimentales. ¿Va? Estudios experimentales. Se entiende que se está haciendo un experimento, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo experimentamos? ¿Cómo ven que serán los experimentos? En Se base hace. prueba y error. Prueba y error. Bueno, sí, bueno, sí. El método científico. Método científico. ¿Qué hacemos en el método científico? Mediante pruebas también puede. Prueba y error. Prueba y error. Bueno. ¿Qué más? ¿Con base en una teoría? No. Los experimentos tratamos de manipular una variable. Fíjense lo que dice. Tomar mediciones de un sistema de estudio. Voy a estudiar algo. Preferencias de consumidores, por ejemplo. Manipular el sistema y luego tomar mediciones adicionales usando el mismo procedimiento para determinar si la manipulación ha modificado los valores de las mediciones. O sea, voy a hacer una modificación en, por ejemplo, un producto. Vamos a pensar que este es un producto, es agüita, pero voy a hacer una agua que tenga sabor. Que sí hay. Por ejemplo, estas que dicen que sabe a limón y es transparente. Entonces yo cambio una variable que es el sabor del agua. Incluso la etiqueta puede ser, ¿sí? Aunque el producto no cambie. Y entonces les digo, ¿cuál comprarías? ¿Esta o esta otra? ¿Sí? ¿La que sabe a limón o la que no sabe a limón? Y entonces estoy experimentando para ver cómo se va a comportar la demanda de forma masiva. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué hacen con medicamentos? Con medicamentos utilizan ratas. ¿Sí o no? ¿Sí o no usan ratas? Les ponen el primero el virus y luego el antídoto. Y eso ya lo trasladan a humanos. Están experimentando. Hay muchas veces que no se puede hacer experimentos. Por ejemplo, el cáncer por fumar. ¿Sí? Un experimento sería, desde niños les vamos a dar a un grupo de niños cigarros y a otros no. Y a ver quién tiene cáncer al final de su vida. No se puede experimentar muchas veces, como en este caso. Exagerado lo estoy haciendo. Sí, pero por eso pongo ese caso muy claro para que entendamos que a veces no se van a poder hacer esos experimentos. ¿Sí? Entonces no es como tal exacta. No es tan exacta, pero a veces no puedo hacerlo simplemente. O sea, no podría ponerles a humanos virus y luego el antídoto. ¿Sí me explico? No podría. Por eso es que existen los estudios no experimentales y son observados, miren, observacionales. ¿Por qué? Son descriptivos de lo que ya pasó. Gente que ya fumó toda su vida, a ver, desde cuándo has fumado, ¿no? Desde los 10 años.
tienes cáncer, sí o no, y se hacen todo ese registro de datos. Son observacionales de acuerdo a lo que pasó. ¿Ok? Esos son los no experimentos. Esos son los no experimentales. No puedo experimentar, tengo que ver los datos que se obtuvieron. En estos no se lleva a cabo la manipulación experimental. Que a veces sí se podría, ¿no? Como les decía, lo del agua no pasaría nada si les cambia el sabor y empieza a darles el producto, ¿verdad? En su lugar se recopilan datos y se investigan las correlaciones entre los predictores y la respuesta. ¿Vale? Entonces tenemos esos dos tipos de estudios. Nuevamente necesitamos obtener datos de los experimentos, del antes y el después, del con o sin y de los observacionales. ¿Vale? Estudios observacionales es, por ejemplo, cuando yo vendo un producto y no se está vendiendo, pues es un observacional porque ya lo puse en práctica, esto es ningún producto. ¿Vale? En industria, ¿cómo se utilizan los experimentos? Bueno, también se hacen muestreos. Por ejemplo, ¿alguien tiene un lápiz de madera? Es un lápiz de madera. Ok. Para hacer estos lápices de madera, se les hace una prueba de resistencia, se le pone una báscula. Esta mano es mi báscula, y arriba le voy a poner una fuerza. ¿Sí? Se empuja hasta que se rompe y la báscula detecta cuánta resistencia tiene el lápiz. Se destruyó el lápiz. Entonces no puedo estar haciendo muchas pruebas porque tendría que destruir muchos productos. Entonces hacer pruebas de ese tipo se llaman pruebas destructivas y pruebas no destructivas. Como por ejemplo los choques en los autos, los pruebas de choque. Las pruebas de choque. ¿Qué autos crees que utilicen para sus pruebas de choque? ¿Con los que vamos, perdón? Hay pruebas de choque que, sí, que les ponen los crash test dummies, que son los chocan. ¿Qué autos creen que manden esas pruebas? Los que tengan algún defecto en el cargador. Los que tengan algún defecto. Que sea de pintura, un rin salió golpeado. El sale golpeado, no avanzando bien, el eje, y eso es muy peligroso para. O sea, que se va como ese. El que se va Son como los ese. primeros que van saliendo de prueba. Sí, sí, sí. No, que bajo. Pero no, aquí arriba les decían, no tengo sal todavía, hasta luego. Va. Si no se apuren, vamos comenzando. Y justamente van a usar ese tipo de bonos porque es muy caro, pero los mandan para hacer. Entonces son pruebas destructivas. ¿Están de acuerdo que no pueden ser pruebas destructivas? Por ejemplo, los automóviles. Por el costo. Por el desgrado, claro. Entonces, bueno, algo relacionándolo con esto serían como estudios experimentales, estudios observacionales. Que es, si se han dado cuenta, cuando chocan, van en seguros, van tomando nota, luego se lo llevan posiblemente a la agencia y también vuelven a tomar nota para ver cómo fue el choque, qué chocó, los peritos van haciendo toda la investigación y justamente son observacionales de todos los choques que existen o de los que puedan tener datos. Las marcas se centran más en los estudios donde fallecen las personas. Sí, exactamente. Porque se supone que están diseñados para eso. Por ejemplo, el video del Versa que estuvo muy viral. No, hubo un Versa, creo que fue en Tapachula, Chiapas. Se metió abajo de la caja de un trailer. Okay. Pero el habitáculo del operador, bueno, donde estaban los pasajeros, no se deformó para nada. Y ese vehículo lo recuperaron para ver qué habían hecho bien y qué habían hecho mal. Exacto. Sí, no sabía de ese video, pero sería más observacional, ¿verdad? Exactamente. Porque no podrías estar haciendo pruebas para ver si funciona. Las pruebas de psicología con niños, por ejemplo, les mostré un dulce que les decían, si no te lo comes en 5 minutos luego dos, y así. Y hay niños que les vale, y hay niños que sí se alcanzan a esperar, y ese tipo son observacionales. Sí, la psicología que es uno de los psicólogos más importantes en el aprendizaje y psicoanálisis. El psicoanálisis es Freud, ¿no? Freud. Y del aprendizaje de niños, Más, ¿no? Piaget. ¿Quién? Piaget, con sus hijos, estuvo experimentando. Entonces, por eso las grandes. De hecho, Piaget es uno de los precursores o de los más importantes en la cuestión del constructivismo. Con Ausubel, con Vygotsky, pero Piaget le empezó con sus hijos a experimentar cómo aprendían. Sí. Entonces, bueno, si es tus hijos, bueno, el chiste es obtener información, es obtener datos para. ¿Cómo se hace un estudio estadístico? Esto que ven aquí es de mi cosecha. Yo lo pongo por pregunta. ¿Qué
Pero a mí me gustan las preguntas. O sea, ¿cómo empiezo? ¿No? ¿Qué? Tengo que identificar el problema. Por ejemplo, la seguridad de los ¿Eso no se le llama los 5 porqués? No es eso. Un 5 porqués. ¿Por qué llegué tarde? Ah, porque no sabía que se ¿Y por qué? ¿Y por qué no sabías? Ah, porque no vi la plataforma. ¿Y por qué? por qué? Porque en la plataforma no había mensaje. ¿Y por qué? Porque el maestro no puso un mensaje. No soy culpable que yo. Está haciendo Por lo tanto, Por lo tanto. Sí, ese es el 5 porque es una técnica para encontrar la causa raíz. Bueno, en mi trabajo lo aplican mucho ese Sí, tipo. claro. Es parte de. Hay unos pasos, 8 pasos para encontrar, para hacer correcciones, acciones correctivas en un proceso. Y justamente usamos los 5 porqués. Oye, ¿cómo se llama? algo similar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman a la empresa eso? Así, 5 porqués. Los 5 porqués. 5 porqués. Me gustan las preguntas, a mí soy industrial y me gustan mucho las preguntas. Entonces yo las tengo preguntas. Número 1, ¿qué? ¿Qué voy a investigar? O sea, la seguridad de las obras, la resistencia de un producto. ¿Sale? Si estoy identificando la necesidad o el problema, y de inmediato yo tengo que saber cuál es la población. Empezamos para definir la población. ¿Cuántos tipos de población hay? Dos. La definida y la definida. Casi. Se llaman finita e infinita. Una infinita es muy grande, más de 100,000. No puedo detectar cuántos son. Si no puedo obtener todos los resultados. Son muy grandes o desconozco el número de productos que hacemos. ¿Va? Y finita, por ejemplo, voy a hacer un estudio con ustedes nada más, el examen diagnóstico de prueba y estadística. Es finita porque hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 alumnos. Listo, es finita. Son 12 que se pueden contar y 12 podemos obtener datos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces yo tengo que identificar si la población es finita o infinita. ¿Y por qué? Porque las técnicas estadísticas se van a basar justamente en el tipo de población, como las 4 fórmulas que vamos a ver hoy. Un estudio aquí en Unitec sería finito o infinito. Finita. ¿Cuántos alumnos hay en Unitec? 8,000. Definir variables. ¿Cuáles variables tengo? Voy a adelantar un poquito de diapositiva y me regreso. Ahorita me regreso. ¿Va? ¿Cuántas variables tengo? Dos tipos generales, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, que son las categorías, palabras, y la cuantitativa, numérico. ¿Sí? Todo se puede contar. Todo lo que se puede contar, ahí tengo el diagrama. Cualitativas categóricas, por ejemplo, colores favoritos. Si yo les pregunto color favorito, ¿cuál es tu color favorito? Negro, es una palabra. El resultado, la respuesta es una palabra. Blanco. Blanco, entonces ya llevo uno negro, uno blanco. Pero puedo contabilizar. ¿Sale? Los resultados, claro, se pueden poner en porcentaje, pero finalmente la respuesta que me dieron fue una palabra. Por ejemplo, ¿qué les parecieron las clases? ¿Tuvieron clases en línea en pandemia? No. No, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, yo sí. Tú ni entrabas aquí. Sí, tuvimos dos clases. Bueno, el 4 pasado. Los 4 pasaron. ¿Nos mandaron a home office? No. No. Están en producción. ¿Qué trabajas? Ah, soy niñera. Soy niñera. Niñera, no puedes. Porque tienes que ir. En producción tampoco podían, nos mandaron. Oficinas nos mandaron a home office. Los que nos mandaron a home office en casa, ¿cómo les pareció el trabajo en casa a diferencia de la empresa? Al principio no te concentras porque no estás acostumbrado. No estás acostumbrado, te distraes mucho. Ya después, cuando viene el trabajo, no te ordenas a tu manera. Sí, exacto. Ya. Y lo que funciona es crearte el horario. La verdad, sí, buscarte un espacio cerrado. Exacto. ¿En qué momento me dio un número su Me dio una explicación solamente. Ahí va. ¿Cuántas horas trabajabas de más en casa que en la industria? ¿De más? Más que dormir. Yo creo que más. Sí, en la casa también se trabaja. No, ¿O no. menos? ¿Cuánto? ¿En horas? 12 horas. 12 horas. O sea, más de tu hora laboral, 4 horas más.
Es un número. Son dos tipos de investigación distinta. Número uno, ¿cómo percibiste cómo fue el trabajo en pandemia? Y número dos, ¿cuántas horas trabajaste más? ¿O cuántas horas trabajas? No importa, una es cualitativa, una es una explicación, un color, una palabra y otra es numéricas. Dos tipos de cualitativas, nominales y ordinales. Unas se pueden ordenar y otras no se pueden ordenar. Si en algún momento les dan una materia con SPSS o llevan el programa SPSS que los psicólogos lo llevan, estudio psicología aquí, no sé si recuerdo que alguien dijo que estudio psicología. No, ¿verdad? No, tuvimos clase de psicología. Bueno, los psicólogos ocupan los mercadólogos también ocupan un programa que se llama SPSS, que es como un manual, para mandar en la materia. Y ese divide las variables cualitativas en ordinales y nominales, y cuando llegan a usar el programa ya no sabemos por qué hay dos tipos de variables. Está muy sencillo. Las nominales no se pueden ordenar. Por ejemplo, colores. ¿Se podrían ordenar los colores? No. No tendría por orden alfabético, pero ¿qué caso tiene que el amarillo esté primero y el violeta al final? No tiene caso. O sea, no hay ninguna reacción. No. A lo mejor los ordenas de el que se prefirió más al menor, claro, pero no están ordenados por el tipo de variable. Son como aleatorios, ¿no? Ajá, por el orden de conteo, nada más. Pero depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo químico, supuestamente sí, con el óxido. Pero ¿con cuál empiezas? Con el ámbar. En el químico, El amarillo, ¿no? No, con el azul, ¿tienes? No sabes, ya ves. Puede ser para empezar de negro y de blanco, pero realmente no tendría por qué. ¿Sí me explico? No afecta. Por tonalidades, perfecto. No se pueden ordenar, pero hay uno que sí se puede ordenar. Tallas de ropa, extra chico, chico, grande, mediano, grande, extra grande. Eso sí. Esas sí se pueden ordenar. Finalidad de esto, a lo mejor para los industriales, los ingenieros, pues esto no nos afecta tanto, pero si llegamos a un programa donde hace la distinción, sí tienen que hacerlo porque las gráficas cambian. ¿Okay? Lo que sí nos cuenta mucho como ingenieros es la división de las cuantitativas, si son discretas o continuas. ¿Han escuchado el término matemáticas discretas? Llevo a la clase, porque no parte. O sea, hay una materia que Hay una materia. No la llevan los industriales casi. No, creo que sí. Si la llevan ustedes, puede ser. Quinto, sexto, cuatrimestre. Sí. ¿Cómo sabes? Le llamamos a El siguiente. Números discretos, algo así. Puede ser, matemática y después le llamamos. No, es el matemático. Puede ser que sí, o sea, no está tan alejado de la realidad que usted tenga esa materia. Pero, ¿qué estás estudiando? ¿Industrial? Sí, ok. Bueno, mates discretas hablan de números enteros. Toma de decisiones. Sí es 1, no es 0, por ejemplo. Tengo que hacer un diagrama de árbol, pero solamente con base en enteros. ¿Sí? Que es como un tipo también de programación. Programación no ve esto. Mates discretas, que es con puros enteros. ¿Va? Continuas y que es algo, es un tema que se ve en nuestra materia. Distribución de probabilidad continua. Pero ¿por qué continua? Porque es una variable continua, tiene decimales. Aquí le ponen comas a las decimales. Variables que se pueden dividir o que podemos tener en decimales. El resultado de una ecuación. El resultado de una ecuación, kilogramos, la estatura, la temperatura, Distancia. distancia, ¿qué otra? Ventas, pero ventas promedio. Ticket promedio, ¿sí? Pero por ejemplo, número de facturas emitidas en un mes, discreto. ¿Sí me explico? Ok, entonces nos dividen un poquito las variables porque hay técnicas matemáticas, estadísticas que nos dicen probabilidad continua. ¿Va? Entonces hay que enfocarnos. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque también depende el tipo de técnica de recolección de datos que voy a ocupar. Si es una entrevista, es para una investigación cualitativa. ¿Sí? ¿Qué tipo de gráfico voy a utilizar? ¿Un gráfico de barras o un histograma? ¿Sale? Tengo que conocer la clasificación de las variables. Me regreso ahora sí. ¿En dónde estaba yo? En el tamaño de la Ahora sí que está más caro. Definir las variables. ¿Cuáles variables? Voy a hacer una investigación cualitativo o cuantitativo. ¿Qué quiero? ¿La percepción de trabajo home office en pandemia o quiero el número de horas? ¿O mixto? Las dos. ¿Vale? ¿Qué sigue? Tamaño de muestra. Tamaño de muestra. ¿Cuántos? ¿Cuántos? De 8,000 alumnos voy a hacer un estudio para ver esas mejoras. Voy a ver El 10%, el 5%. Pero ahí entran las fórmulas que dijo, ¿no? las fórmulas. Lo vamos a
¿En qué te basas? Eso está bien, sí, bien, pero ¿en qué te basas? ¿Sí me explico? No hay una base estadística. Aquí los libros de los autores te dicen que ahorita lo vamos a ver. Tipos de muestreo, ¿cómo los voy a obtener? Vamos a pensar que mis fórmulas, 4 fórmulas, ya las utilicé una de estas. Y me dice, vas a entrevistar a 300 alumnos. Excelente. Y ahora, ¿cómo los voy a cada salón? Los busco por carrera. Seleccionamos la muestra. ¿Sale? Luego, ¿qué voy a preguntar? Yo ya sé qué variables, ¿qué voy a preguntar? Va a ser un formulario, un cuestionario, una entrevista, una encuesta, un focus group. ¿Qué voy a hacer? Recolección de datos. ¿Sale? ¿Con qué voy a tomar los datos? Y una vez que tengo los datos, ¿qué hacemos? Ordenas, clasificas. Y presentas. ¿Cómo los presento? En unas gráficas, ¿no? Bien bonitas. Gráfica de pastel, gráfica de barras, de puntos, de árbol, la que se necesite, la voy a utilizar. Profe, ¿cuál es la diferencia entre ordenar y clasificar? No sé. Bueno, ordenar es que los ordenas de mayor a menor, por ejemplo. Y clasificar por carrera. ¿Sí? Los vas a clasificar por algo, haces estratos. En ingeniería me respondieron esto. Ajá. Y en psicología me respondieron esto. Sí. Y los ordenas, los metes por ejemplo, Excel también. Esta presentación la vamos a tener en mi carpetita. ¿Sale? De hoy en noche yo voy a poner carpetas con esta presentación y el encuadre con la presentación que tenemos. Como sé que estudian desde la semana 2 para su examen, Excelente. Nomás para utilizar el final desde todo ¿El examen final es de todo? ¿Todo para? Sí. No queda de segundo para Ahorita ya para El segundo parcial. Sí, está muy extenso. Ok. Tamaño de la muestra, decíamos, ¿no? En las preguntas que yo les puse es como, debo llevar un estudio, ¿sí? O sea, no me debo volver loco para hacer un estudio de Bollinger, paso por paso a ver qué población tengo. ¿Es finita? ¿Infinita? ¿Cuántos? ¿Cómo lo selecciono? Ahora hago un cuestionario o hago preguntas abiertas, cerradas. ¿Qué hago? Voy en orden. ¿Sale? Tamaño de la muestra, vamos a tener 4 formulitas. El tamaño de la muestra es a cuántos voy a entrevistar. ¿Sale? Resulta que este tema es más de la estadística inferencial, más que la descriptiva, pero a mí me causa un poco de conflicto el que se enseñe hasta en otra estadística cuando se pueda aplicar desde la primera. ¿Sí? Va a haber conceptos que les voy a decir, esto lo vemos más adelante, lo vemos más adelante. 4 fórmulas. ¿Están viendo en pantalla 4 formulitas? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo es el tamaño de Tamaño de la muestra. ¿Y cómo elijo esas 4 fórmulas? Bueno, Newton por voy a hacer Puede una ser serie. menor de 100.000, mayor de 100.000. Ajá, ahí dice mayor que menor de 100.000. Ahorita les voy explicando. Bueno, primero, Esas fórmulas, perdón, ya es como que son universales. y tiene el fundamento, no, porque por ejemplo, como ya decía, 20%, ok, puede ser válido, pero ¿en qué te basas? ¿Hay un libro, un autor, hay un estudio específico? ¿Sí? Siempre piensen de esta manera en cualquier tipo de materia. ¿Sale? Ok, tengo 2 tipos de investigación, cualitativa o cuantitativa. Si es mixta, tengo que hacer 2 veces el muestreo. ¿Vale? Datos no numéricos, datos numéricos. ¿Vale? Si es una investigación de preferencias de algún tipo de comida, voy a usar esta fórmula. O esta, ya nada más tengo 2 opciones. Población finita menos, este es menos, ¿verdad? Sí, no. Menor No es menor, no igual. Menor o igual a 100.000. Intervalos de bandas 1. N. Bueno, acá les pongo. Porque la letra N va a poner el esquemita. Ustedes van a encontrar, si buscan el tema, si lo llegaran a buscar, les dice que la población es un rectángulo. Y les van a decir que la población es N mayúscula. La muestra es una parte de toda esa población y se
algunas técnicas, algunos conceptos sí tienen letras específicas para que sean universales. ¿Ok? Entonces, por eso pongo la letra N mayúscula. Si es menor a 100.000, es finita. Si es mayor a 100.000, es infinita. Pero hay otro criterio. Si es una muestra con reemplazo, es infinita netamente, aunque haya pocas personas. Recuerden que muestra con reemplazo es cuando se repiten los datos. Entonces, tú no sabes cuántas veces te van a hacer la misma respuesta. Es infinita. Entonces, te va a tocar. Automáticamente es infinita. ¿Va? Porque se refiere Por ejemplo, antídoto. Te puede tocar dos veces en antídoto. Una muestra en un lote, por ejemplo, ¿no? En un lote pues es infinito porque no sabes si no es destructivo te puede tocar otra vez, ¿sale? Pero como es infinito, ¿no? Porque se supone que posteas el lote y ya registras que se registra. Ok, depende también del caso, pero si es muestra con reemplazo, va a ser infinito. Ok, entonces depende de la situación que voy a considerar si es una población infinita o infinita, ¿sale? Tengo entonces 4 formulitas, ya las indicamos. ¿Qué letras ven en las fórmulas? La Z, NZP. Z, Z cuadrada, Z cuadrada, P, E cuadrada, Euler. ¿esto qué es? Sigma. Sigma. Alfabeto griego que vieron en la preparatoria de cuarto semestre, ya es grecolatinación. Ni me acuerdo. Fue carrera técnica. O sea, ¿qué día es? No sé cómo. Esa es la varianza. ¿Cómo? Esta es la varianza si tú ocupas el cuadrado. O es la desviación estándar al cuadrado. Conceptos que vamos a ir viendo poco a poco. Y ustedes me dicen. Por decir el INEGI, cuando hace todo eso de población y todo eso, ocupa también todo eso. Aunque un censo es un tipo de Así recolección de va, datos y el censo tiene que ser a casi 100%. Pero, por ejemplo, si van a hacer una investigación de partidos políticos, se basan en eso, porque hay mucha gente, entonces te van a tocar. Si les cuelgas o no les contestas, es un registro que no contestó, pero tienes que seguir buscando hasta que te contesten. Por ejemplo, 500 personas. ¿Sí? Oiga, profe, y por ejemplo las televisoras, ¿cómo hacen por que llaman rating, ¿no? Ese es un rating. Ahorita está más fácil porque lo hacen por medio de redes sociales. Antes era más difícil. ¿Sí? Pero por redes sociales ahora es más fácil porque pone el hashtag. ¿Sí o no? Sí. El hashtag, ¿para qué? Para ver cuántas personas están interactuando. Los trends también. Trends, sí. Sí, es las tendencias. Las tendencias. Sí, las vistas, exactamente. Entonces, con eso están midiendo los ratings. Antes era más difícil, obviamente, porque era pura televisión. Pero no sé si les tocó también escuchar en la radio, no sé si lo hagan. Y les dicen, aquí hay 2 canciones, voy a poner, me van a hablar por teléfono y cuando llegue a 5 personas, les voy a poner la canción A o la canción B. ¿Sigue pasando la radio? Sí, sigue pasando. Sí. Es para medir el rating, ¿vale? Para ver cuántas personas están ahí hablando. O cuando dan los boletos, manejando las. Es el rating para algún concierto, ¿verdad? Para el circo. Según Sandro, sí. ¿Es Euler o es una variable? No, es E. Es una variable E. Sí. Ok. Ya vimos que hay letras. La primera letra que conozco es la N minúscula. ¿Qué significa la N minúscula? Muestra N mayúscula. Población. Las otras posiblemente no las conozco, aunque haya llevado etimologías grecolatinas. Alfa, alfa, beta, gamma, epsilon, delta, zeta, iota, teta, mu, nu, chi, pi, rho, ¿no? Bueno, pero saben que hubo Omicron. Si salen otro Omicron, una variante. Estaba en las materias, ¿verdad? Bueno, ese simbolito, esa parece una O con una pestañita, esa es versión esta, ¿sale? Continuamos, ¿sí?
¿Ya tienen sus fórmulas? Ya. ¿Sí? Bien. Ahí están las letras. N mayúscula es un coeficiente de confianza para la distribución normal de probabilidad continuas con la campana de Gauss, que no voy a ver todavía, es un poco más avanzado, sí lo voy a ver más adelante. Es nuestro tema al final, de hecho. Tenemos que entenderlo porque se ocupa. Si llevan administración de proyectos, PER, Program Evaluation and Review Technique, ocupa la campana de Gauss. Si ustedes llegan a inventarios EOQ, Economic Order Quantity, para una demanda probabilística, ocupan campana de Gauss. Cuando lleguen a calidad, van a ver campana de Gauss. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está? ¿Lo saques? Me lo tengo que aprender. Pónganse mucha atención, se ocupa. ¿Okay? Aquí fácil, me van a dar un nivel de confianza. Ok, a ¿Se ver. llama la confiabilidad de los inventarios? Ándale, sí, confiabilidad de tus inventarios para que tengas el 95% de in-stock en tu inventario y no te contabilices. ¿Ok? Tengo una muestra, les voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? A estas personas. Y después voy a hacer una inferencia. Voy a hacer un estudio. Voy a hacer un estudio en Unitec. ¿Sí? Porque voy a poner como el que acaban de poner un carrito food truck. ¿Ya lo vieron? Una carretita. Una carretita, un food truck. ¿De qué? No sé si de 8 o de algo. ¿Quién sabe? Pero a lo mejor quiero poner una, ¿sí? Voy a tener que entrevistar a los alumnos, ¿sí o no? Para saber qué pueden consumir, decimos hamburguesas o ensaladas, bueno, hamburguesas y ensaladas. De estos alumnos que yo entreviste, voy a hacer una diferencia. Lo que me contestan estos alumnos, voy a suponer que toda la población piensa igual. ¿Ok? ¿Voy a tener error, sí o no? Sí. Netamente. O sea, el error va a estar, que es nuestra margen de error del 1 al 10. Pero yo tengo que tener un nivel de confianza. ¿Ok? El nivel de confianza es cuánto voy a confiar en las respuestas de la muestra para hacer mi diferencia. ¿Cuántos niveles les puse? 10. 10. El nivel de confianza, según los autores de estadística, dicen que vas a manejarlo del 90 al 99%. ¿Sí? Si no sabes, vete al valor del medio. Y este valor lo van a ver mucho en ejercicios de estadística. Con un nivel de confianza del 95%. Ah, perfecto. Su valor Z es 1.96. Se acabó. Esa es una. Depende del nivel de confianza, voy a poner mi valor Z. ¿Sí? El error, ¿qué es el error? Para investigación cualitativa. De hecho, aquí lo puse. Investigación cualitativa. Mi error es el porcentaje igual del 1 al 10%. Pero tú puedes poner un nivel de confianza del 99 con un error del 10%. El error se refiere al error de la proporción. Ahorita lo platico con la proporción con el valor P. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Esto es el nivel de confianza de las respuestas. Ok, de las respuestas. ¿Listo? ¿Me quedó? Si no sé qué error poner, voy a hacer una investigación y no tengo maestro en estadística, pues me voy al valor del medio, que es 5%. Y de ahí parto. ¿Ok? Me falta el valor P. El valor P es la proporción de estudio. Por ejemplo, alumnos, si voy a poner un food truck de hamburguesas y ensaladas, la P es el porcentaje de alumnos que va a comprar hamburguesas. ¿Ok? ¿Qué porcentaje de alumnos compraría hamburguesas? O sea que le gustan las hamburguesas. Pero no exactamente uno lo estipula, por así decirlo. No, porque eso es antes de hacer la hamburguesa. Sí, claro. Porque no es lo mismo, hablando de ensaladas, ¿va? ¿Qué porcentaje habría más? ¿Personas que coman hamburguesas o porcentaje de personas que coman ensaladas? Hamburguesas. Hamburguesas. Mejor alguien dice, no me gusta la verdura, la ensalada no me la como. Pero ¿qué creen? Que hay personas que a lo mejor no comen cualquier tipo de hamburguesa o no pueden comer hamburguesas por la carne. ¿Sí me explico? Sí. El porcentaje puede ser alto. Voy a ponerlo con hamburguesas.
Voy a pensar que el porcentaje es 90% también. 90. Punto 90. Ese va a ser mi valor P. El error, este error es para ese porcentaje. ¿Ok? ¿Por qué no lo sé? Puede ser el estudio, no lo sé. Entonces, tengo un error del 1 al 10%. ¿Va? ¿Y se puede poner el 100%? No, 99 sería lo más. Nunca va a ser. Porque nunca va a ser. No, porque la fórmula te va a dar 0, entonces no va a tener caso. Ahorita lo vamos a ver. Sí. Es por fórmula básica. Pero si no, 99.99 y es 100%. ¿Vale? Abajo dice si se desconoce el valor de la proporción, se utiliza 0.5. No es 5%. Es por ejemplo, pues yo no tengo idea si la gente come hamburguesas o no. Voy a poner, o ensalada, voy a poner 50%. Hay plataformas, de hecho he visto que a veces les dicen métete a la página x.com y vas a poner tus datos y te va a dar el tamaño de la muestra sin las fórmulas, te enseñan todo. Está bien. Háganlo, pero solamente se pueden para dos fórmulas que tengo aquí, que son las de cualitativa. Para cuantitativa, no bien, es más difícil eso. Luego hay internet no perdona. Todavía te empiezan a salir cosas. Sí. Y anuncios. Sí, anuncios. Yo sí me gustaron los anuncios de las vacaciones, pero no supe cómo decirle a la literaria que ya me había ido de vacaciones. Que ya no, que ya quedé en bancarrota. Sí, nada. Son las vacaciones. Sí, ¿ya quedó? Ya, profesor. Ok. Bien. De cualquier manera, esta representación no tiene caso que la tengan para mí y para ustedes. Bueno, si aquí vi cualitativa, ¿qué sigue? Cuantitativa. Los datos, porque no son las mismas variables. Claro que tengo N, que es el tamaño de la población. Claro que tengo Z, que es el coeficiente de confianza. Pero ya tengo un sigma minúscula, que es como la letra S minúscula para nuestro alfabeto, de desviación estándar. Y tengo un margen de error que ya no se mide en porcentaje. Ojo, no se mide en porcentaje. Número 1, ¿qué es la desviación estándar? Es lo que va a estar más alejado del eje de qué. No lo dije, ¿verdad? ¿Del eje Y? Porque os han visto la campana de Gauss. Sí. Bueno, es que ya ves la campana de Gauss, claro. Pero bueno, o sea, viéndolo gráficamente, todos los datos que estén más alejados al eje Y son los que, lo que la otra vez comentábamos, esos son los que ya no te sirven de. Sí. Tengo un Excel, de hecho, lo voy a usar. Voy a acordaros. Para que lo vean. Desviación estándar. ¿Alguien más sabe qué es la desviación estándar? ¿Alguien más? Compañera, ¿sabes qué es la desviación estándar? ¿No? Nadie sabe, no te preocupes. La desviación estándar es una medida que nos indica cuánto se dispersan los datos de su promedio. ¿Ok? Lo voy a hacer durante mucho tiempo. Acá en la foto. Para que nos demos una idea. Vayamos rápido. ¿Por qué se nos falta 40 minutos? ¿Vale? ¿Falta 40 minutos? Sí, pero me van a explicar. Ah. Los ejercicios. Perdón, ¿no? Ahí vienen ejercicios, se los voy a compartir. Yo puse 4 alumnos, bueno, acá también lo tengo así. Eso más aplica, es como un estudio de mercado. ¿Cuál? Esa estadística que está haciendo de las ¿Con los alumnos? Ah, De las hamburguesas sí es un estudio de mercado. entonces, sí, puede ser. O estadística. Sí, Pero es eso que les digo, por ejemplo, vamos a hacer un estudio de mercado y del estudio de mercado, a ver cómo empezamos el estudio de mercado, y lo único que hacen es encuestas y ya, y las verifican y ya. Y no sabes cuánto, por qué, ni tipo de variables. Por eso es que yo me voy en orden, necesito saber el tamaño de la muestra. ¿Vale? Importante. Si les dejan hacer, por ejemplo, en la carrera un proyecto de estudio de mercado, sí ya está resuelto, ahorita se los explico. Piensen en primero cuántos y ya tienen las fórmulas. ¿Sí? Para una tesis les piden eso también, si ya tienes cuántos también.
¿Sí? O sea, dices, yo me voy a titular por maestría, bueno, maestría, sí. Ahí va. Ya está resuelto. Tengo 4 alumnos. ¿Va? Voy a editar esto porque no lo voy a juntarlo. Realmente las gráficas no son necesarias, pero ahorita les explico eso. Como ingenieros creo que sí podemos entender algo. Pero bueno, a ver, vamos a ver los alumnos. Número 1. Tengo 4 alumnos. Primer alumno tiene calificación de 9, 5, 7, 6, 10 y 8. Segundo alumno, 7, 2 7, 3 7, 3 8. Alumno 3 tiene 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10. Alumna o alumno 4. Puro 6. ¿Quién es más constante? El 6, ¿verdad? El que saca 6. Puro 6 es constante. ¿Quién es más inteligente? Bueno, ¿quién tiene más nivel académico? El 3. ¿Por qué? Porque sus calificaciones son más altas. Son más altas, ¿verdad? Primero, número 1, ¿cómo mediríamos eso? El que un alumno tenga más nivel académico que otro. ¿Con qué medida? Con el examen. Con el promedio. ¿Sí? Entonces vamos a poner el promedio. Este todavía no lo veo. Todavía no. Promedio. En estadística el promedio es una media. Hay ejercicios que les dicen, calcula las ventas medias de tu empresa. ¿Qué son las ventas medias? Las están cosas que le dicen calidad, si no me equivoco. Sí, mucho, demasiado. Sí, creo que sí. El promedio está. Su promedio de alumno 1 es 7.5. Casualmente el alumno 2 tiene el mismo promedio. O sea, están al nivel. Aunque uno haya sacado un 5 y otro por 8 y 7. ¿Vale? Alumno 3, 8.5. O sea, efectivamente es el que tiene mejor desempeño, mejor nivel académico, mejores calificaciones. Alumno 4, 6. ¿Es correcto eso? Sí. Si tengo puro 6, el promedio es 6. Ok. Ahora vamos a ver la desviación estándar. La desviación estándar yo ocupo una fórmula en Excel que es desde este punto M, que es para la muestra, pero les voy a poner la fórmula de desviación estándar, nada más para que la conozcan, que es la sumatoria de cada dato, que sería xi menos la media al cuadrado entre n, si es de la muestra es n menos 1. Listo. Esa fórmula es muy extensa para calcularla. Y lo que se hace a veces es agruparla en una tablita, calculan marca de clase, multiplican marca de clase por frecuencia, hacen la sumatoria, etcétera, etcétera, sacan la raíz y tienen la sumatoria de todo. ¿Cómo? A ver, Les voy a poner la prueba con uno nada más. Con uno. Ok. Serían las calificaciones. Del alumno 1, ¿va? ¿Alumno 1? 9, 5. Ahí va. Bueno, espérame. 9 y su promedio es 7.5 al cuadrado. Luego más, porque es una sumatoria, es sigma mayúscula. Luego tiene 5 menos 7.5 al cuadrado más 7 Menos 7.5 al cuadrado más menos 6. 6 menos 7.5 al cuadrado más 10. 10 menos 7.5 8. 8 más 8 menos 7.5. Nada más tengo 6 datos ahí. Ahí está. 6 datos. Ustedes dicen, con la calculadora. ¿Cuántos datos tengo? 2, 4, 6, 6 menos 1. Y dicen, con la calculadora. Siempre creen que no alcanza la memoria. Si tengo 10 datos, en algún momento me aparece de parpadea y me dice, ya no puedes. Esto se hace en la preparatoria. Ya sé que no se puede. Ya vi. Ya ven. Si lo agrupo porque tengo 100 datos, se agrupan y se hacen por intervalos del 1 al 10, del 11 al 20. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos datos tienes? Los tengo un poquito más complejo. Nosotros lo podemos hacer ya con Excel. Sí, lo vamos a hacer con Excel. Como tipo una integral definida. Más o menos, porque va de un valor a otro, ¿no? Ay, para que no haya tantos, Sí. que no se sature, pues. Sí, una integral definida para la sumatoria. Pero ahí si se dan cuenta, tengo que usar todos los datos, ¿sí o no? 6 datos. Bien, eso ya es conocimiento de la preparatoria. Si yo hago esa operación que yo hice con Excelito
igual desde este punto M, esos datos, el resultado es 1.87. Quien guste comprobarlo, adelante, no tengo problema. Pero, ¿qué significa? ¿No? Un dato del otro tiende a separarse de 1.87, o sea, sobre una recta numérica van a tener una distancia de 1.87. Aproximadamente. No es exacto. Fíjense bien, aquí estoy haciendo restas. El 975, ¿cuántas unidades hay? Son 1.5. 1.5. O sea, está midiendo eso, ¿no? La diferencia. ¿Por qué lo eleva al cuadrado? Para quitar el negativo. Y después saca la raíz para eliminar ese cuadrado. ¿Vale? O sea, tiene una lógica la fórmula, aunque no te va a medir exactamente el promedio de lo que te estás desviando. ¿Qué es una desviación? Una desviación es la diferencia de un valor a otro. ¿Ok? Por eso es que puse las gráficas, pero bueno, no les interesa. Alumno 2, también tengo la fórmula. Su desviación está en 3.5. Alumno 3, 0.83. Desviación estándar. Ustedes ponen la fórmula en la calculadora. ¿Cuánto va a dar la desviación estándar de un alumno que tiene las mismas calificaciones? Cero. No tiene desviación porque los datos son los mismos que su promedio. Entonces, la desviación estándar, ¿qué mide, chicos? Mide cuántos están alejando los datos. Vamos a verlo en las gráficas. O sea, ¿cuánto es más probable? Claro, porque entre menos desviación estándar, vas a confiar más en los datos. No se saca la perfección. Más, exactamente. Vas a confiar más que el alumno que saca 6, siempre va a sacar 6. ¿Sí? Y le voy a apostar que saque 6 en este caso. Aquí las gráficas lo único que muestran es esa dispersión de datos. Alumno 1, alumno 1. A ver, creo que se alcanza a ver. Así. Alumno 1, desviación estándar. Es el que tiene más desviación estándar. Su promedio es 7.5 y miren los puntos donde quedaron. Están muy alejados. Del promedio. Del promedio. Punto 5. Ya vieron que el alumno 2, su desviación estándar es punto 5 y está más cercano. Está dentro del punto 5. Alumno 3. ¿Cuánto salió el alumno 3? 83. Fíjense cuánto me modifica este punto que salió. ¿Ya vieron? Del punto 5 al punto 83. Y alumno, este es el alumno 4. No es el alumno, es el 4. No hay desviación de puntos respecto a su medio. Su compañero decía que es para calidad. ¿Qué hace calidad? Mide espesores, mide diámetros. Justamente sacamos esa desviación estándar en la materia pasada de calidad. Sí. Y la verdad no sabemos muy bien y varios a mí porque me enseñó un amigo que trabaja en calidad de la redundancia. Fue bien gracioso porque nos fuimos de vacaciones, estábamos ahí los tres en vacaciones, me llevé y los demás a la alberca y nosotros ahí haciendo vigilancia. Sí, es lo que te iba a decir de vacaciones y ustedes haciendo cálculo. Y ahí te enseñó. Ahí me enseñó. Exacto. Y se puede representar de varias maneras. Una es como lo estoy enseñando, otra puede ser así. Y por ejemplo, ahí para representarlo gráficamente, ¿es el resultado o el dado? Gráficamente lo único que hice fue poner los datos. El promedio. O sea, yo puse el promedio por una línea. Ajá. Esta gráfica es una gráfica de puntos. ¿Vale? Puse el 9, aquí está el 9. Luego el 5, luego el 7, el 6. O sea, incluso los puedes poner en orden y te pueden dar así. Pero lo único que quieres es ver cuánto se está desviando. Porque muchas veces esta desviación, cuando son parámetros de medida, por ejemplo, pesos de un producto, ya quedó fuera de los parámetros. Ya la ingeniería, ya no puedes. Pero le vas a dar más al cliente, no puedes, lo tienes que quitar, porque pesa más. ¿Sí? Y te puede generar un desvío, se llama precisamente en producción, un desvío del proceso. Y entonces ya los que siguen te lo van a dar con más peso los productos. ¿Ok? Puedes usar varias formas, pero esta es una que me sirve nada más para explicar este concepto de desviación estándar. ¿Sale? Que mide cuánto se está desviando los datos del promedio. Pero, profe, hay nada como que no lo entiendo bien. ¿Por qué se dice que ese valor se divide? Ese valor, digamos, ¿por qué no están más cerca? No,
no entiendo ni cómo formular la pregunta. Si no me recuerdo, era sumar todas estas, era sumar. Como la constante es como dijo la clase pasada, el promedio, ajá, la media en lo que todo se encuentra, ¿no? Era el promedio, sumabas el de abajo y te daba algo, después volvías a sumar con el de abajo y te daba algo, y volvías a sumar el de abajo y te daba algo, y ya hasta abajo entre El número de datos. promedio, número de datos. Sí, Bueno, no me acuerdo bien la verdad, sinceramente. Ese proceso que estás haciendo tú es el de datos agrupados. Pero ya usamos Excel nosotros. No nos da tiempo, ¿eh? O sea, yo he visto que dan clases cuatrimestres con datos agrupados con las tablas estas. Si llevan 4 clases, en vez nada más media, moda y mediana y desviación estándar. Nosotros lo vamos a hacer con un clic en la siguiente clase. ¿Sale? Sí. El punto, bueno, este es un paréntesis de mi tema, porque es desviación estándar. O sea, si yo no entiendo ese concepto, no lo voy a entender ahorita que explique la fórmula. Pero voy a poner varianza. La varianza simplemente es el cuadrado de la desviación estándar. Eso es todo. ¿Cómo? Es el cuadrado de la desviación estándar. ¿Pero qué? La varianza. Ok. Es que tengo dos medidas: desviación estándar y varianza. De hecho, tengo otra que se llama desviación típica. ¿Sí? Pero las que más se usan son desviación estándar y varianza. ¿Por qué les explico eso? Porque ahí va a haber otras materias que van a decir análisis de varianza. Pero el profe de estadística no me enseñó eso. Él me enseñó desviación estándar. Las dos miden lo mismo, solo que una está al cuadrado y otra no. Eso es lo único que pasa. ¿Okay? O sea, es ese valor elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Obviamente no puedo comparar una varianza con una desviación estándar. Tengo que comparar o desviaciones estándar o varianzas. ¿Sí? ¿Sí me explico en ese punto? Sí. Porque tengo dos datos diferentes, dos unidades de medida. Es como si dijera, a ver, los voy a medir a unos en pulgadas y otros en centímetros. Tengo que medirlos en la misma unidad. Y vean que la varianza, ¿cómo me da? Me da 0, obviamente, si no tiene variación. El alumno que tiene más desviación estándar es el mismo que me da mayor varianza. Mayor a 1. El De hecho, la segundo- desviación estándar debe de ser menor de 1, ¿no? Creo. Bueno, No necesariamente. Todo depende del parámetro. porque Por ejemplo, si estás hablando de millones de piezas, no en espacio, sino en cantidad, pues va a ser en cantidades más grandes de piezas. Sí. ¿O qué es lo que tiene que ser menor? No. Eso serían otras cosas, por ejemplo, en porcentajes. Sí, hay que ubicarnos. Pregunten Bueno, todo hay para que ver ver las con cosas. una regla, ¿no? Debe de ser menor a 1 para que sea aceptable a los Sí, hay estándares y parámetros, por ejemplo, en cartas de control. Tampoco me adelanto mucho, lo van a ver en calidad. Simplemente necesitamos que, como estadística, como materia, yo quiero que ustedes entiendan estos dos conceptos. ¿Sale? La desviación estándar y la varianza. Ambas miden lo mismo, una está al cuadrado y otra no. Y vamos a tener métodos estadísticos, métodos de ingeniería industrial que van a ocupar unos desviación estándar y otros van a ocupar la varianza. ¿Sale? Me regreso a mi cuadrito. Ahí tengo mi cuadro de datos. Yo sigo sin ver ningún ejercicio, ¿eh? Ahí va. La varianza, perdón, la desviación estándar, fíjense bien cómo nos dice aquí en cuantitativa. Perdón, primero viene el margen de error, dice aproximadamente un tercio del valor de la desviación estándar. ¿Sale? Aproximadamente es un tercio, pero lo pueden ir modificando porque a veces sale muy alto el tamaño de muestra y tienen que bajar o subir. No puse aquí, por ejemplo, me regreso tantito en la de cualitativa. La cualitativa es del 1 al 10%. Aquí yo calculo un tercio del valor de la desviación estándar. Puede ser mayor o puede ser menor a ese un tercio. ¿Sí? O sea, puede ser un medio, un cuarto, un quinto de la desviación estándar. ¿Listo? Siguiente. Ok, me espero. Les voy platicando por qué puedo manipular estos datos. El margen de error, a veces, por más que yo quiera, el propio producto me va dando mucha variación y no puedo manipular eso. ¿Sale? Entonces, de acuerdo con eso, yo tengo que poner un tercio. Yo les pongo que es un tercio, es mi parámetro, y de ahí me bajo con eso. ¿Sale? El margen de error se mide en unidades de lo que estoy midiendo. Si estoy en kilogramos, el margen de error, la desviación
desviación estándar está en kilogramos. Si estoy en libras, el margen de error y la desviación estándar se mide en libras. ¿Sale? Uso mismas medidas, mismas unidades de medida. Desviación estándar. Bueno, ¿cómo calcularíamos la desviación estándar? Como lo vieron en el Excel. Meto los datos y calculo la desviación estándar. ¿Sale? Si yo quiero hacer un estudio inicial, no tengo datos. ¿Cómo calculo la desviación estándar? Si se desconoce la desviación estándar, se calcula el valor mayor posible menos el valor menor posible entre 6. Voy a poner un ejemplo para que veamos el ejemplo que es. Voy a hacer un estudio de estaturas. Valor de adultos. Valor mayor posible. 3 metros. ¿Sí puedo encontrar alguien de 3 metros? No, ¿verdad? 240. ¿240? Un basquetbolista. Pero en México, el estudio es en México. 210. 210 y es un basquetbolista y es un poquito altísimo. 210, adulto, en metros, 210. El valor menor posible. 1 metro. 1,20 m ya lo sé. 1,20 m. 1.40. Adultos. 1.50. 1,50 por aquí. No, sí, 1.40. ¿Tiene la mancha correcta? Yo, de ellos sí. Mido 1.50. Es que bueno, ahí 1,50 viene su compañera. El medio mínimo. Puede encontrar, vamos a ponerle 1,45. ¿Va? Pero es un porcentaje muy bajo. y los puedes separar por esa condición súper. En caso de, porque vas a hacer un estudio de estaturas y a lo mejor es un clúster diferente al que vas a hacer. Lo puedes clasificar diferente. Las personas con problemas normales. O podría poner una cláusula que sea tu promedio menos de 45 ya hace. Puede ser, pero voy a poner el ejemplo. Yo quiero estaturas porque voy a poner uno de estas paredes para escalar. Y todos los ayuntamientos y todos necesitan hacer específicamente una medida que abarque el 95% de la población. ¿Qué medidas pones? ¿Sí lo explico? O sea, para eso se hacen los muros de escalar. Los muros de escalar podrían poner un negocio de eso. ¿Sabías que Más fácil en la industria, en economía. Voy a comprar una máquina que puedan usar el 95% de las personas mexicanas. Y la máquina se demanda. ¿La compras o no la compras? ¿Abarca ese 95%? ¿Sí o no? Porque es una mesa de alturas que tienes que hacer un ensamble. Entonces tienes que hacer el análisis de alturas de personas por la ergonomía. ¿Ok? No sé si se han dado cuenta también en baños públicos que a veces, bueno, para los hombres, los migitorios, y a veces ya hay para niños, ¿verdad? Ponen unos más abajo. Hay 2 alturas. ¿Cuántos pones? 2, ¿cuántos compras? Porque es una instalación que no se está moviendo. ¿Sale? Entonces, son esas cuestiones ya aplicadas, por ejemplo, a la ingeniería industrial y la economía. Ok, 210, 145 y lo divido entre 6. Calculamos, por favor, alguien que me ayude a hacer esa operación. ¿Son tan amables? ¿No se llama? Ay, perdón. Es que la obra y el cantón del salón. 1.85, 83, 333. ¿Uno? 1.85. No. 1,108. 0.108. ¿Cero punto? 108. Porque primero tienes que hacer la resta y después dividirla, si no te vas a hacer. Orden de operaciones, más de uno. Orden de Jerarquía. operaciones, jerarquía de operaciones. 2.10. ¿Qué tienes que hacer la operación? O puedes usar paréntesis. No, que uses el botón de división. Punto 65. Siempre usen el botón de división, que son 2 cuadritos con una línea. Úsenlo para dividir. Esa es mi desviación estándar. ¿Preguntas de la fórmula? ¿No? Siempre me preguntan algo de esta fórmula. ¿Por qué entre 6? ¿Por qué entre 6? ¿Por qué entre 6? Porque son 6 parciales. No, Porque son los datos, ¿no? Que tiene. son otras cosas. Una campana de Gauss se divide en 6 para obtener el 99.7 o 5%. Pues es el 100% de los datos.
Cuando lleguemos a ese tema lo vamos a entender un poquito más. Quien ya vio la campana de Gauss posiblemente sabe que hay tres desviaciones estándar a la izquierda y la derecha, y las tablas de campana de Gauss van de 3 a la izquierda y 3 a la derecha. ¿Ok? Nuevamente tiene que ver con la desviación estándar de campana de Gauss, ¿sale? Por eso es entre 6. Y no vamos a hacer los ejercicios. ¿Ya puedo cambiar? Ya. Sí, mal no me. A ver, déjame te lo. Te lo confirmo. Si se desconoce la dirección. La campana se divide en 6 para obtener el 9.7% De los datos. De los datos. Yo te digo algo por los huevos. Otra vez Gauss. Otra vez Gauss. Sobre todo yo. No, es que es el único Gauss, ya, 3 materias con Gauss. O ese cabrón no lo querían en su casa, o no sé. No, pues es de los del siglo XVIII, XVII. Entonces, que antes no había televisión por eso. exacto, es lo que decimos. No, pero pues había juegos de azar, había formas. Pues era gente que se aburría de la monotonía clase. No había cariño. Pero se supone que Gauss empieza desde los 6 y medio. ¿Cómo lo hicieron? 99%. ¿Cuál? Ya todo es Menos 1.45 al resultado entre 6. Es que tienes que hacer las operaciones por separado, jerarquía de operaciones. O sea, 2.10 menos 1.45 y luego le doy igual. Ajá, entre 10. Entre 6. O puedes usar paréntesis, poner los dos de arriba y luego entre 10. Porque si no, no te va a salir. No sé si les ha pasado con ya está ahí. Pero los chavos. Es más, están en la fiesta, las 15 de los amigos, de la comida y están en la fiesta. ¿Cuánto tiempo pasan ahí? Antes, ¿qué hacían las personas? Pensar. Socializaban, estaban pensando en cómo calcular la integral. Estaban pensando, ¿cómo se cayó esa manzana? ¿Por qué? Sí, exactamente. Yo me preguntaba por qué, o cuando iban los carros y que estaba lloviendo, por qué las gotas se iban hacia atrás. Me daba mucha tentación eso, no sé por qué. Ese es aerodinamismo. Sí. Ese grado. ¿Y qué fue? ¿Fue matemático? ¿Matemático? Sí, matemático. No se lo sé qué fue. Bueno, rico. De hecho, Gauss se llama Gauss-Jordan porque Gauss lo hacía por filas y Jordan lo hacía por columnas. Juntaron los dos y por eso se llama Gauss-Jordan. No por los tenis. Exacto, no por los tenis. Un ejercicio, si nos da tiempo a hacerlo para que ustedes se lleven a casa 12 ejercicios, ¿sale? ¿12? Sí, los que van a estar en la presentación. Ya no, Si se dan cuenta, mucho es de explicar la teoría, el porqué del esto, ¿sale? No puedo ir directo a los ejercicios. Ejercicio número 3. La unidad integrada por 8.345 alumnos. No inventa el dato porque son por ahí de 8.000. Está considerando la posibilidad de elevar la cobertura con el fin de mejorar las instalaciones. Para ello, sus autoridades deseen determinar qué porcentaje de estudiantes están a favor del aumento. ¿Vale? La universidad necesita tener una confianza del 90% de que el porcentaje se determinó dentro del 2% del valor verdadero. ¿Qué tamaño de muestra se requiere para garantizar esta precisión independientemente del porcentaje verdadero? Número 1. ¿Qué población es finita o infinita? Finita. Finita porque son 8.000, son menos de 100.000. 100.000. No está diciendo que se van a creer los dos. ¿Se van a qué? No está diciendo que va a haber un reemplazo. ¿Estás de acuerdo que por naturaleza tampoco de la investigación se van a duplicar? ¿Verdad? Si ya te hice la encuesta, ya. Ya murió. Exactamente. Luego, ¿qué tipo de variable voy a ocupar? ¿Es un estudio cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. ¿Qué número voy a obtener? El porcentaje de cuántos están a favor de los niños. Ok, ¿qué les vas a preguntar? Que están a favor. ¿Estás a favor? ¿Qué te voy a responder? Como que Sí, no. sí, no. Entonces no es cuantitativo. La respuesta es una letra, una palabra. Ah, sí. Sí o no. ¿Sale? Entonces es cualitativa. Pero puede preguntar en lugar de eso, puede preguntar qué porcentaje estarías dispuesto a pagar. Entonces ya es cuantitativa. Pero ahí sería más extenso el dato, ¿no? También. Pero aquí necesito saber si estás de acuerdo o no con subir la colegiatura. ¿Qué porcentaje? A lo mejor te voy a decir, van a subir $1,000, pero vas a tener un gimnasio bien equipado.
sí, pues claro. ¿Se lo explico? No es gratis. Si es gratis, cabo. Sí es. Ajá, sí es gratis. Bueno, tiene que ser gratis. Bueno, ahí pensando algunos números, pero efectivamente es cualitativa. ¿Sí? Es cualitativa la investigación, porque la respuesta que me van a dar es sí o no. Si estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Vamos a aumentar los precios, pero ya no vamos a tener de Salud. Salud. Ok, entonces ya tengo ubicada la fórmula. Es n igual a n mayúscula por z al cuadrado por p por 1 menos p sobre n menos 1 por e al cuadrado más z cuadrada por p por 1 menos p. A ver si me la aprendí, no me la aprendí para esta clase. Chequen si está bien. Sí, profe, sí, ¿Está bien? creo que sí. Ahora sí, vamos a preguntar el video. Vamos a ver si sí está bien. Este es su formulario de fórmulas, ténganlo en mente. ¿Sí? Ahí para cuando lo lleguen a ocupar en otra materia, aquí lo tenemos. O en la industria para hacer muestros de n z cuadrada n z cuadrado por p por 1 menos p, n menos 1 y error al cuadrado más z, si puse más, por p por 1 menos p. Vamos con los datos. Ejercicio 1. Entonces, n mayúscula es 8000 ¿qué? 345. Bien, Z me está diciendo que el 90%, tener una confianza del 90%. ¿Cuál es mi valor Z para 90%? 1,645. Coeficiente de confianza. Posible confianza, 1,645. Que también tiene que ver con la campana de grados. Luego, tengo una P y dice Estimación de la proporción. pues yo necesito estimar la proporción, no la conozco. ¿Cuántos van a estar de acuerdo? Entonces, El 0.5. 50%. Si no la conoces, es el 0.5. Le voy a poner 50 para que se acuerden que es el 50%. Ah, punto 50. Ningún dato se pone en porcentaje. Error. Y luego me dice El 2%. 2% del valor verdadero. Es 0 más 10 y 2%. .02. 0.02. Ningún valor se mete en la fórmula con porcentaje. Se quitan los porcentajes dividiendo entre 100. ¿Ok? Y por favor resuélvanlo con esta formulita. Ahí están los datos. Adelante, vamos a ver cuánto nos queda. Ya no usaste la lata para meter la fórmula. Ya no, ya la. Esa, perfecto. Hace el lápiz en la vida. Esos puntitos, todos son puntitos. Multiplicaciones. ¿Quiere esta? Gracias. Ella no ha hecho nada. 8,345. Era 1406, ¿no? Para redondear arriba, por ejemplo, que me haya dado un 20.4, pues mejor un dato de más no da, ¿sale? Ya es toma de decisiones. Bueno, les platico dos cosas, ¿vale? Pero es básicamente eso. Si subo el nivel de confianza,
me va a dar más muestra porque necesito más confianza de los datos, o sea, necesito más población para entrevistar. Si subo el error, va a bajar. Ahora es contrario, porque entre más error significa que tengo menos muestra. Y menos confiabilidad. Menos confiabilidad. Entonces, en algún momento que digan, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo soy el que va a hacer el estudio y digo, híjole, son mucho indicadores. ¿Cuáles son las más bajas? Yo bajaría el porcentaje de. No, porque subiría. No, subiría. Aumentaría el error. Bajas el nivel de confianza. Ya no puedo porque es 90%. Sí, el 90-99. Tengo que subir el Subir el error. error. Ajá. Ya sé que hicieron, a lo mejor lo metieron como .20 y no como .02, por eso nos dio. Por eso ya. ¿Sale? ¿Ya vieron ahí? ¿Sí o no? ¿Puedes checarlo? Exacto. Era poner .02 de error y pusieron .20. Es un error muy grande, bajó el tamaño de muestra. ¿Sale? Pero todo también es con base en la decisión. Hago el estudio con un error del 2% o con un estudio de un error del 10% y nada más le va a bajar el tamaño. ¿Sale? Metan bien los datos, ¿sí? En sus ejercicios. Pero Tampoco, dicen. pero si nos pide el ejercicio, tomo todo el discurso, no puedo para eso. No, se necesitan entrevistar a 1400. No, pero me refiero a que al trabajo que nos dejes, si nos dejan, por ejemplo, que nos dejan como entregar. O sea que nada más podemos poner el resultado. Ah, ok, hay indicaciones, no hay indicaciones específicas para las actividades. Si por ejemplo este no va a ser entregable, netamente necesito que los hagan para que tengan dudas de hoy en 8. Si no los hacen, no hay dudas. Es como repaso, ¿no? Sí, viene el examen este tema. Sí, pero no hay entregable. Ese es el del primer parcial de Parcial. Pero por ejemplo, vamos a pensar que es entregable. Yo te digo específicamente, transcribe el texto. Es en libreta, es en hojas blancas. Si te lo resuélvelo y dame el resultado, dame el resultado. Pero si a veces pongo algo más específico, a veces te digo, no lo escribas, escribe solo el procedimiento. Ejercicio 2. Voy a mostrar ahí sí toda la presentación. Vamos a hacer el 12 ejercicios. La idea era que contestáramos 2, no me dio chance de hacer 1. Hacen todos para que haya dudas de hoy en 8. ¿Sale? Nos va a subir a la Sí, Sí, yo lo subo al rato en la noche. podemos como que comparar resultados, hay una nueva bestia ahí que se la va a Sí, yo les voy a traer las respuestas. Bueno, ustedes chequen entre las respuestas. Si hay mucha diferencia, lo hacemos también. Perfecto. Gracias, profesor. Sí, y ya terminamos por hoy. Gracias.